chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por esperarme, esta vez he tardado más en hacer el vídeo. La semana pasada estuve con muchas náuseas y además este fin de semana me he ido a la playita para escaparme un poco y desconectar, que mi cabeza no para de dar vueltas. Así que bueno, os he abandonado un poquito, pero ya estoy aquí. Además hoy estoy muy contenta, he llegado del ginecólogo hace una horita aproximadamente. Así que bueno, como podréis imaginar, si estoy contenta es que va todo bien. Ya estoy de 9 semanas más 3 días. Mi embrión mide 25 milímetros. Hoy lo he visto moverse, con lo cual me ha hecho muchísima ilusión porque nunca había visto cómo se mueve un embrión de mis embarazos anteriores, así que súper feliz. Hoy por primera vez ya hemos empezado el protocolo de embarazadas, lo que hacen todas las embarazadas normalmente, pero que en mi caso hemos esperado un poquito más por el riesgo de que se perdiera el embarazo, pues para no empezar con cartillas de embarazo y análisis sin saber si esto iba a seguir adelante. Y claro, en los dos últimos embarazos me han hecho muchas analíticas de sangre y me han hecho la curva de glucosa y todas las cosas, y después para nada, porque de hecho cuando me la hice ya tenía el aborto, ¿no? Pero no se sabía. Entonces esta vez hemos esperado más, pero ya es el momento, porque ahora es el momento de hacer las analíticas a partir de las 9 semanas y hasta las 11. Como os comento, yo estoy de 9 semanas y 3 días. Así que bueno, esta semana ya me toca hacerme el análisis. Me han dado, como os comento, la cartilla de embarazo con mucha información. Os enseño un poquito mi cartilla por si os apetece verla, que se me salen las cosas. Vale. Dentro de la carpeta vienen varios documentos. Yo os explico todo lo que me han dado. Primero unas tarjetas informativas preciosas, ¿vale? Que informan, bueno, de la clínica a la que yo voy y de lo que se va, perdón por el reflejo, de lo que se va mirando cada mes, de lo que se puede hacer con respecto a las ecografías, las 3D, los análisis, en fin, un poquito de todo. También hablan de las células madres para guardar el cordón, en fin, un poquito de todo. Informarte de cómo va a ser tu tratamiento en el embarazo, en el parto y después del parto también, ¿vale? No sé si os las he enseñado todas, creo que sí. Pues primero eso, una carpetita donde viene toda esta información en postales. La verdad que son preciosas. ¿Qué más? Pues tengo también mi libro de embarazo normal, que creo que esto se lo dan a todas las embarazadas de todas las comunidades, donde vienen los datos. Tenéis que ir apuntando cuando vayan las analíticas. Te van informando también de lo que tiene que seguir durante el embarazo, cómo cuidarte, la alimentación, en fin. Y también puedes ir rellenando con fotitos, a las ecografías. Ella me ha dicho mi ginecólogo que nadie lo hace, pero yo lo haré, ¿vale? Esto va para mi ginecólogo. Yo rellenaré el libro de embarazo y te lo enseñaré al final. Nada, pues todo el embarazo, ¿no? Y para ir haciendo fotitos. En este ya te dice niño o niña. A partir de la semana 16-18, que te dirán cuándo es niño o niña. En fin, bonito el libro de embarazo también. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya os digo, la información de la tecnología de células madre, con publicidad de alguna empresa, por si queremos congelar el cordón y demás. También me han dado información del aula de de Darwin. Os comento. También me han dado esta información del aula de padres, ¿vale? Hacen charlas sobre varios temas, por si quiero ir. Yo intentaré ir a todas las posibles y bueno, son muy interesantes. Por ejemplo, la próxima de la psicología del parto y la maternidad, la sexualidad tras el parto, diagnóstico de cromosopatías y retraso mental, diagnóstico de malformación y ecografía 4D. En fin, son muchas charlas. Ya os digo, yo intentaré ir a las máximas posibles y ya os comentaré cómo me ha ido.
Y ya por, bueno, el volante y el análisis que me tengo que hacer, el doble screening, aunque se llama triple screening, bueno, con la curva de glucosa que me tengo que hacer también, porque, bueno, en un embarazo normal la primera vez no tienes que hacerte la curva de glucosa hasta mucho más avanzado, no sé si en el segundo trimestre o en el tercero. Pero una vez que has tenido un aborto y se considera un embarazo de riesgo, ya te lo hacen en el primer trimestre. Entonces yo esta semana ya me tengo que hacer un análisis de sangre normal y también me tengo que hacer la curva de glucosa. Para la que la habéis hecho ya, pues sabréis que, bueno, y si no os lo cuento, es un análisis en el que tienes que hacerte primero la prueba, o sea, el análisis de sangre, tienes que tomarte un líquido que viene con una cantidad de azúcar importante, de glucosa, y a la hora volverte a sacar sangre para ver la curva que hace la glucosa y ver si estás dentro de los límites normales o puede haber riesgo de diabetes gestacional o hay algún problema al respecto. Entonces sirve para eso, para detectar la diabetes gestacional, ¿vale? Entonces ya os digo, este análisis me lo tengo que hacer esta semana. Y ya por último, pues me dan unos formularios, un consentimiento informado que tengo que firmar, ¿veis? Consentimiento informado de embarazo y asistencia al parto. Lo que tengo que firmar es, bueno, pues la información de lo que va a pasar durante el embarazo, de las pruebas que me van a hacer y también durante el parto. En el embarazo, bueno, las ecografías, lo que se ve, las malformaciones que pueden verse, las que no, etc. Entonces, llega el momento que tengo que elegir una manera de detección. Bueno, esto es muy personal, ¿vale? Primero tienes que saber de antemano o debes pensar de antemano qué harías tú personalmente si estás embarazada y tuvieras un bebé con un problema cromosómico, tipo síndrome de Down. Si lo vas a tener igualmente o si harías una interrupción voluntaria del embarazo. En el caso de que tu respuesta sea que sí lo vas a tener de todas formas, sea de la enfermedad cromosómica que tengas, pues entonces no tienes que hacerte ninguna prueba, porque bueno, son cosas que requieren un estrés, que tienes que pasar por un procedimiento que además lo único que te va a decir es si tienes este problema cromosómico o no, y si de todas maneras tu relación más se sigue con el embarazo, pues no tiene sentido que te lo hagas. Es mejor seguir con el embarazo feliz, tranquila, pensar que todo va bien y bueno, una vez que ya nazca el niño, pues ya afrontar lo que venga, ¿no? En mi caso, yo no soy de esta idea, que respeto muchísimo a cada persona y lo que prefieran en su vida, pero yo no seguiría con el embarazo si mi bebé tuviera algún problema cromosómico. Entonces, las técnicas que hay para diagnosticar estos posibles problemas cromosómicos, pues actualmente son tres. Primero está el triple screening, que se basa en un análisis de sangre, que es el que me voy a hacer yo esta semana, y después la ecografía de la semana 12, que ya te hacen mediciones. Bueno, son mediciones de varios conceptos que ellos tienen, ¿cómo se llama? El pliegue nucal, bueno, en fin, son varias cosas que tienen con unas dimensiones concretas. Si el nivel está por debajo o por encima, pues se supone que hay riesgo, ¿no? Vale, pues es un combinado entre la edad de la gestante, que en mi caso son 38 años, que no es poco, eso aumenta mis probabilidades. Después está el análisis de sangre y la ecografía de las 12 semanas. ¿Vale? Ese es el primer diagnóstico que te pueden hacer. Ahí te puede dar pues con riesgo o sin riesgo, pero esto no significa que tengas un 100% de efectividad, ¿vale? Os leo, estimará un riesgo para el síndrome de Down con una tasa de detección del 90%, ¿vale? El 90% de los casos que tienen síndrome de Down te lo detectan. O sea, hay un 10% de casos que puedes tener un bebé con síndrome de Down y que no lo detecta esta prueba.
y después un 4% de casos positivos. O sea, te puede dar un alto riesgo de tener síndrome de Down y ser un falso positivo. Esto pasa en un 4% de los casos. Sigue siendo poco, pero como me ha dicho mi ginecólogo hoy, es poco, pero es mucho. Sobre todo lo anterior, ¿no? El hecho de que en un 10% de los casos no dé positivo y sí tengas este problema en realidad. Después está la amniocentesis, que habéis oído hablar de ella seguro, que es una prueba invasiva, porque como todos sabéis, tienen que hacer una punción. En este caso, la detección del síndrome de Down está en un 99,9% de los casos. O sea, si te das positivo, el 99,9% de los casos será un positivo. No solo sirve para el síndrome de Down, sino para muchas otras enfermedades cromosómicas. Como ya os digo, aciertan en un 99,9% de los casos. Es una prueba muy efectiva, pero es invasiva. No es realmente, o sea, no es totalmente inocua. ¿Qué tanto por ciento hay de posibilidades de aborto? Una vez que te haces una amniocentesis, según mi ginecólogo hoy, hay un 0,5% de posibilidad de aborto después de la amniocentesis. No es mucho, de hecho es poco, pero para una mujer embarazada cualquier tanto por ciento es mucho, os lo aseguro. Un 0,1, un 0,2. Yo siempre he leído que el tanto por ciento de la amniocentesis de posibilidad de aborto está en el 1%, pero bueno, me han dicho hoy el 0,5, que es menos todavía, y bueno, es una prueba bastante efectiva en el sentido de que diagnostica casi al 100%, y el problema es ese, que tienes una tasa de aborto del 0,5%, con lo cual tiene una pequeña posibilidad de que tu embarazo no llegue a término por estas pruebas. Es una cosa también muy difícil de decidir, pero que a veces es necesario, sobre todo si habéis decidido como yo no seguir con el embarazo, si tiene algún problema cromosómico el embrión o el feto en este caso. Y después hay una prueba que es mucho más moderna, mucho más avanzada, que se trata de un análisis genético, o sea, un análisis de sangre, un screening avanzado, me ponen en los formularios. Screening avanzado, que es de detección del ADN fetal en sangre materna. O sea, en tu propia sangre, pues captan el ADN del embrión, que va por tu sangre ya, que eso es estupendo y maravilloso. Entonces, una analítica de sangre que representa la mayor tasa de detección para síndrome de Down, de un test no invasivo, es lo que hemos comentado antes. Es más efectivo en la amniocentesis, pero es invasiva, y esta prueba no es invasiva y tiene un resultado, una tasa de detección del 99%, ¿vale? La amniocentesis era 99,9% y este análisis es el 99%, que es muchísimo también para hacer una prueba no invasiva que solo consiste en sacar sangre y a partir de ahí sacar el ADN del embrión. Y tiene una tasa de falsos positivos del 0,08%. O sea, en un 0,08% de los casos que te den positivo no será realmente un positivo. Es una tasa bajísima. Se estudian 5 cromosomas que son los que más frecuentemente se alteran, y descartaría cerca del 95% de las anomalías cromosómicas, ¿vale? El 95% de las enfermedades cromosómicas se saben con esta prueba. Vale, entonces pensaréis que esta prueba es la caña, porque de hecho lo es. Con un simple análisis de sangre tienes un 99% de posibilidad de saber si tu embrión tendrá esta enfermedad o no la tendrá. Tiene un falso positivo bajísimo. Tenéis que entender que pasamos del 4% del triple screening al 0,08% de esta prueba. O sea, la diferencia es muchísima. ¿Qué pasa con esta prueba? Que no la pasa el seguro, ni la seguridad social, ni el seguro privado, y que es una cosa que te tienes que costear tú, porque claro, al haber una prueba alternativa y que no cuesta dinero como es la amniocentesis, pues no te va a cubrir el seguro esta prueba. ¿Cuánto cuesta esta prueba? 500 euros. ¿Es mucho? Eso depende de cada uno.
Es mucho, sí, claro que es mucho dinero y depende para qué persona, pues será muchísimo o será mucho. Em, es mucho para lo que te puede decir y lo que puedas saber a través de esta prueba. No sé, no quiero pecar de, de no darle importancia al dinero y saber que hay muchas chicas que lo están pasando muy mal con respecto al dinero y que vuestra economía es muy difícil y que 500 euros es muchísimo y yo lo comprendo. Y para mí también lo es. Vaya a pensar que para mí es poco dinero, para mí es mucho. Lo que pasa es que yo, bueno, lo comparo con otras cosas que te puedes gastar 500 euros en una televisión, en pintar tu casa, en arreglar cualquier cosa que te haga falta. En fin, ya os comento, es una cosa muy personal. A mí personalmente me merece la pena. Porque puedo costeármelo, sí, también. Es cuestión también de poder pedir un préstamo. Ya os digo, es que eso depende de la importancia que le deis. Yo, si tuviera que pedir un préstamo, lo pediría. Si tuviera que pedir dinero a un familiar, si no tuviera, también lo pediría. Porque me parece una prueba que hace mucho y que no tiene riesgos. Entonces, para mí merece la pena. Pero ya os digo, eso ya depende de cada una, de sus situaciones personales, de cómo estéis vosotros, de la importancia que le deis a las cosas y ya está. Así que nada, esa es mi cartilla de embarazo, son las decisiones que tengo que tomar, los análisis que me tengo que hacer y cómo va el embarazo a partir de ahora. Con esta información os dejo hoy, espero que os haya ayudado para las embarazadas que estéis de más o menos estas semanas. Y esperemos que ya la semana que viene el embrión siga ahí, siga con latidos y siga estupendo, que me encanta verlo como crece, que es impresionante lo rápido que crece en esta etapa. Y bueno, espero seguir contenta, llegar a las 12 semanas y vivir el embarazo de otra manera, más feliz y más tranquila. Que bueno, hoy he pasado una barrera sobre todo psicológica. Por fin mi embrión presente mide más de lo que midieron mis embriones perdidos. Estoy justo ahí en el límite. Todavía me quedan 2 semanas o 2 semanas y media dentro de lo que llaman el primer trimestre y por tanto el mayor riesgo. Y estas 2 semanas y media pues serán duras también. Pero ya como os digo, he superado la barrera psicológica del tamaño de mis embriones perdidos. Ya está mayor, está latiendo fuerte, se mueve y está estupendo de tamaño y de todo. Así que bueno, cada vez un poquito más positiva, todavía reteniendo un poco, pero cada vez un poquito más positiva y con mucha ilusión. Así que nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo, esperando dar buenas noticias. Muchas gracias a todas por los comentarios, muchas gracias a todas las chicas del grupo de trombofilia y embarazo, me ayudáis mucho, aunque no escriba os leo siempre y me encanta ver vuestros bebés arcoiris, que ya hablaré un día de lo de bebé arcoiris y qué significa. Y bueno, os deseo a todas muchísima suerte y muchísimas gracias por seguirme. Un besazo. Chao. Y adiós. Adiós.